Bueno, si hiciera frío estaríamos con un poco de frío. Por la gracia del Señor, hoy me ha correspondido la enseñanza, mis hermanos. Y voy a hacer una pregunta, pero no me responda, respóndase usted mismo. Si usted ora o está orando constantemente por quienes tenemos que predicar o enseñar la palabra. Solo esa pregunta, porque creo que es necesario, muy necesario, y más que necesario, es indispensable. Hemos estado en la carta a los Gálatas. Semana pasada ya se terminó con el capítulo 3 de esta carta escrita por el apóstol Pablo a una de las iglesias que él había establecido. Y en el capítulo 3 el apóstol repasó casi 2000 años de historia del Antiguo Testamento, mostrando la relación entre las grandes figuras de la Biblia, como Abraham, Moisés y también nuestro Señor y Salvador Jesucristo, explicando ahí que Dios había prometido a Abraham bendecir a todas las familias de la tierra por medio de su descendencia, y que luego dio la ley a Moisés y que la promesa fue cumplida en Cristo. Y de manera que todo aquel a quien la ley lleve a Cristo hereda la promesa que Dios hizo a Abraham. Eso es más o menos un resumen sobre el capítulo 3. Y llegamos al capítulo 4, donde continúa el relato de la situación del ser humano bajo la ley y también de la situación del ser humano estando en Cristo. Y Pablo expande aquí una analogía de un hijo que alcanza la mayoría de edad para establecer este contraste entre la vida de los creyentes antes de la salvación como niños y siervos y la vida de cada uno de ellos después de la salvación como adultos e hijos. Y los lectores judíos entendían muy bien esta analogía, entendían muy bien de qué le estaba hablando el apóstol Pablo, porque ellos en sus costumbres, en sus culturas, tenían una ceremonia especial, era un evento especial, familiar, social, cuando un niño o ya pasaba o era declarado adulto, lo cual le permitía asumir, ¿verdad?, las responsabilidades como tal. Entonces la cultura de esa época se entendía muy bien eso. Tanto así en Roma tanto así en la costumbre romana, en el día que un niño o una niña crecía, el niño ofrecía su pelota y la niña su muñeca Apolo, que es uno de los dioses de la mitología griega, para demostrar que ya no era niño y que había pasado a la siguiente etapa en su vida. Eso es como a modo de introducción, mis hermanos. Vamos a leer esta porción de la Escritura, Gálatas capítulo 4, de los versos 1 al 7. Y antes de leer, vamos a tener una instancia de oración para que nuestro buen Dios nos guíe en todo. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tus bondades, mi Dios. Gracias por este tiempo que podemos tener de estudiar tu palabra, Padre. Oramos y te pedimos, mi Dios, que sea de provecho, que sea, Padre, de ayuda para cimentarnos en tu verdad, también para edificarnos en ella. Oramos, Padre, y pedimos que su Santo Espíritu
esté guiándome, esté guiando nuestro ser, que podamos estar con nuestros pensamientos, con nuestro ser, es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Le damos gracias por la iglesia y le damos gracias por su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gálatas 4, de los versos 1 al 7, y la palabra del Señor dice así: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí, como dijimos en la introducción, Pablo hace una analogía de un niño, un menor de edad, aunque no especifica la edad el texto, sino que alguien que aún no está legalmente reconocido como adulto, que no tiene la madurez espiritual, que no tiene la madurez intelectual y que aún no está preparado para los privilegios o las responsabilidades de la vida adulta. En su mente piensa en algún niño de una familia acomodada, y que va a heredar todo lo que su padre tiene. Va a heredar todo lo que su padre tiene, pero todavía es niño y aún no está preparado para aquello. Tiene menos libertad y autoridad que el esclavo que lo tiene a su cargo, pensando en el contexto que lo presenta aquí el apóstol y de acuerdo a la cultura de la época. Y sin embargo está destinado a heredarlo todo, y el esclavo obviamente no. Por eso aquí en el pasaje dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Está destinado a heredar todo, aunque ya lo es por la promesa, pero no en la práctica, porque todavía es un niño, heredero y sin haber aportado nada al patrimonio heredado. Se da mucho eso, ¿verdad? Sin aportar nada al patrimonio heredado. Muchos son herederos de esta manera. En mis andar por ahí laboral, a veces me encuentro con personas, se dan conversaciones con personas y empiezan a compartir de su vida laboral tiempos atrás, y algunos comentan que trabajaban en cuál o tal empresa y que era muy beneficioso trabajar ahí por los beneficios, por las regalías, por lo bueno que era la empresa, por todo lo que implicaba en cuanto a los beneficios que daba. Pero todo cambió, dicen ellos, todo cambió cuando llegaron los herederos. No estaban preparados para los privilegios y también para la responsabilidad que implicaba administrar o manejar algo así. Y heredan todo sin haber aportado nada al patrimonio de esa herencia.
Pablo dice aquí que bajo la ley los hombres eran como un heredero durante su infancia. El verso 2 dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Estas eran personas de confianza de los padres, personas que dejaban en manos de ellos a sus hijos, dejaban en manos de estas personas tutores y mayordomos que administraban sus propiedades, que administraban todo lo que el niño iba a heredar hasta que ellos tuvieran edad suficiente para aquello, para asumir esa responsabilidad. Igual que el guía, como lo mencionó en el capítulo 3, el guía era una persona que estaba a cargo del niño, tenía completamente al niño, de modo que para todos los fines prácticos, un niño bajo su cuidado no difería del esclavo. O sea, el niño, a pesar de ser dueño de todo, o a pesar de ser el heredero, estaba ahí a la altura del esclavo en cuanto a autoridad, en cuanto a decisiones. Dice que lo acompañaba a todas partes y vigilaba su conducta en el hogar, y muchos de estos ejercían una disciplina tan estricta que quienes estaban bajo su tutela, hermanos, anhelaban que ese tiempo se terminara y anhelaban que se pasara ya a la otra etapa. Anhelaban estar bajo esa custodia permanente. El verso 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Aquí viene la comparación con nuestra propia condición espiritual, hermanos. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo, como lo dice en Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús y somos herederos según la promesa, como dice Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y la ley era nuestro ayo, como dice también Gálatas, como lo vimos en la enseñanza de la semana pasada, del 3 al 24 y el 25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Dice, el efecto de la ley sobre nuestra naturaleza corrupta fue llevarnos a la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Quizás en nuestra mente los rudimentos del mundo vienen el consumismo, el hedonismo, que es comprador, compulsivo, vivir en una sociedad que se mueve no bajo lo que Dios demanda. Eso en algún momento yo lo entendí así, o en los años en los cuales uno escucha a veces enseñanzas y no profundiza un poco, pero nuestra mente muchas veces puede llevarnos a eso, pero aquí está hablando en términos religiosos o en términos cómo era movida la sociedad o movido el cristianismo en muchos en esa época. Dice, cuando éramos niños, antes de alcanzar nuestra mayoría de edad, esto es decir, cuando llegamos a tener fe en Jesucristo para salvación, éramos herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Éramos como niños y nuestra niñez era una forma de esclavitud. Y las cosas elementales, los rudimentos del mundo,
Los rudimentos del mundo pueden ser, hermanos, una línea de cosas, cualquier conocimiento elemental que trastoca lo santo, que te desvía de lo santo, que pervierte lo santo, que lo distorsiona. Rituales básicos de la religión humana. Rituales básicos de la religión humana. Cosas débiles o inútiles o elementales, como dice el verso 9 de este mismo capítulo. Seguramente en la próxima enseñanza se profundizará más en eso. Y Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Cuánta tradición hay, hermanos, que pervierte la verdad de Dios? ¿Cuánta práctica, cuánta idea hay que va en contra de lo que Dios dice? Muchas veces al hablar con personas que están en eso, son temas bien difíciles y complejos de abordar. Pero debemos entender, hermano, que la verdad de Dios debe ser defendida, que el Evangelio debe ser defendido y que no se debe sacrificar la verdad para quedar bien con las personas. Yo en mi paso a buscar un caballero que nos ayuda a hacer, o sea, en el trabajo, trabaja con nosotros, y siempre al despedirnos, ya mañana nos vemos si Dios quiere, y él me agrega lo otro. Y si la Virgen también quiere, y si la Virgen no quiere. Uno trata de ahí de hacer el corte, pero a veces es complicado. Como que espera el momento para meterte la frase. Pero es así, hermanos. Es así. Debemos dar gracias a Dios que Él nos ha mostrado su verdad y que estamos en su verdad. ¿Sí? Debemos orar por ellos. Debemos orar por las personas que no conocen al Señor y que están en esto. Solo Dios puede convencerlos. Solo Dios puede abrir sus ojos y quitar el velo para que ellos vean la verdad de Dios. Pablo describe las religiones de judíos y gentiles por igual, como rudimentarias, porque son humanas y nunca podrán elevarse a la categoría de divina. Se centraban en sistemas de obras, en fabricar ideas llenas de ceremoniales y rituales y leyes que debían realizarse para aceptar lo divino, para que tuviesen la aceptación divina. Eso es lo que el apóstol les trataba de que la iglesia entendiese, que los rudimentos del mundo atentaban contra lo que era la verdad de Dios. Versos 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí hay una palabra, o sea, estos hechos encierran una palabra que en hermenéutica, gracias Pastor Matías por enseñarnos, es progresión, es algo progresivo. ¿Sí? Nos redimió, adoptados y herederos. Una progresión en los hechos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así como dijimos en la introducción, hermanos, en la ceremonia
que se hacía en la época, en la cultura, para que el niño pasase de la etapa de niñez a la adultez, el padre determinaba ese tiempo. Él decía, es el tiempo. Aquí está todo dado. Él decía, de acuerdo a lo que vivía o lo que veía del niño, aquí ya se ha cumplido el tiempo para que él asuma esas responsabilidades, asuma los privilegios y las responsabilidades de la vida adulta. Como un padre que determina la fecha para que se realice la ceremonia que marca la mayoría de edad de su hijo, para que quede libre de los guardianes y custodios y tutores, Dios envió a su Hijo en el momento preciso para librar a todos los que estaban o a todos los que creen en la esclavitud de la ley. Esto fue cuando se daban las condiciones, se daba lo religioso, lo cultural, lo político, todo el contexto contribuía a que el tiempo se cumpliese, y así lo estimó Dios. Dios en su soberanía, en su perfección, Él estimó que el tiempo se había cumplido. Era el tiempo para llevar a cabo el plan con respecto a Jesús y enviarlo para rescatarnos de esto. No fue ni antes ni después, ni una milésima antes ni una milésima después. Dios es soberano, Dios actúa en esa dirección y en esa perfección. ¿Usted está esperando alguna respuesta? ¿Está esperando alguna respuesta de Dios? ¿De algo que usted le está pidiendo? Dios le va a responder, hermanos. En el momento preciso, ni antes ni después. Dios va a responder en su tiempo. Así es nuestro Dios. Y aquí el contexto contribuía a eso. Una época en que Roma se extendía por la mayor parte de la tierra civilizada y por lo tanto los viajes y el comercio eran posibles de una forma que antes era imposible. Obviamente era más fácil moverse, era más fácil, de acuerdo a todas las facilidades, ir de un lugar a otro. Habían grandes caminos, el imperio que unían el imperio y sus diversas regiones. ¿Ya? Esto estaba todo unido por los contextos que se estaban dando, ¿ya? Y más significativo por el lenguaje griego, que ya se había como universalizado. También eso contribuía. Y también, hermanos, aunque no es difícil de creer, pero también había una decadencia inmoral. El mundo estaba en un profundo hoyo en la inmoralidad. Entonces también aún los que no eran, aún los paganos clamaban contra eso y pedían sentían esa hambre espiritual que era evidente en todas partes. Había una situación en la cual la gente clamaba por algo superior, por una manifestación divina. Y esto fue en el momento perfecto para la venida de Cristo, y también esto sin duda que contribuyó a la expansión del Evangelio, a la predicación del Evangelio. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano sobre la historia, sobre las naciones, sobre los asuntos diarios de las naciones. Dios actúa en forma soberana en cada persona. Dios siempre supo que el hombre necesitaría un Redentor. Por algo la enseñanza de la venida de un Salvador, del Redentor. Ya en Génesis 3:15 vemos cómo se menciona ya la primera vez que Cristo vendría
También Isaías 9:6, 7:14, vemos que él nacería de una virgen. También por el sentido de la necesidad espiritual. Dios escogió el tiempo propicio y el lugar preciso para traer su Hijo al mundo. El mundo estaba preparado para que el Mesías viniese. Podemos decir que ahí fue la plenitud del tiempo que Dios había establecido. También en lo profético, en cuanto a Daniel, también era el momento porque los 483 años profetizados por Daniel estaban llegando a su fin. Si quiere anota la cita, Daniel 9, 24 al 26, si es que le gusta tomar apuntes, hermanos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de mujer. Él nació como todos nacemos. Sí, Él nació como todos nacemos, pero no fue concebido como todos hemos sido concebidos. Y eso le da una naturaleza única, una naturaleza divina, una naturaleza que nadie más ha tenido y que nadie más podrá experimentar. Y nacido bajo la ley. El eterno Hijo de Dios en el cielo añadió humanidad a su deidad y se hizo hombre. Gloria a Dios por eso. Que el Padre haya enviado a Jesús al mundo enseña la preexistencia como el eterno segundo miembro de la Trinidad. Permiso, hermano. Que el Padre haya enviado a Jesús al mundo enseña el propósito también del Señor era tanto como rescatar, como adoptar, y no solamente rescatar, sino que también convertir a los esclavos en hijos. Vemos aquí también el amor de Dios y vemos aquí también, hermanos, que Dios no hace las cosas a medias. Porque perfectamente Dios podría habernos rescatado y que siguiéramos nuestra vida como si nada, pero sus propósitos son perfectos. Que sacarnos de la esclavitud y adoptarnos como hijos. También vemos aquí que el Señor estaba calificado para aquello. Cumplía el estándar, como hemos dicho en alguna enseñanza de acá. El Señor estaba completamente calificado para redimirnos. Nacido de mujer. Es tanta la sensibilidad a veces con alguna nación, en este caso, con alguna nación. Por las posiciones de algún tipo, políticas o religiosas, o más allá. Pero si usted le dice a alguien que Cristo fue judío, muchas veces no espere algún comentario positivo. Pero eso no se puede cambiar. Yo nací aquí en Chile, ¿y qué soy? Chileno.
Jesús, ¿dónde nació? Es judío, bajo la ley, hizo los rituales que implicaba la ley, se sometió y cumplió en forma perfecta lo que la ley indicaba. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Cumplió perfectamente la justicia de la ley, de manera que la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo y la justicia de Cristo lo calificaban de manera única para ser el Redentor que la humanidad necesitaba. El Redentor que Dios sabía que el hombre necesitaba. Él es nuestro Creador y Él sabe nuestras necesidades. Gracias a Dios que Él suple nuestras necesidades de todo tipo. El Redentor de los hombres, de no haber sido hombre, no hubiera podido redimir a los hombres. De no haber sido justo, no podía haber redimido a los pecadores. De no haber sido hijo de Dios, no hubiera podido redimir a los hombres para Dios ni convertirlos en hijos de Dios. Como lo dijimos ya, el propósito no era solamente rescatar, sino que adoptar y también convertir a hijos en esclavos, convertir a esclavos en hijos y también hacerlos herederos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, hermanos. Somos elevados a un lugar especial, a un lugar de hijos de Dios, solo por la gracia, solo por el designio de su voluntad, hermanos. Así como el heredero que no aporta nada al patrimonio familiar, pero hereda todo, el creyente también es bendecido y es puesto en lugares especiales solamente por el afecto de su voluntad. Adopción es el acto de incorporar a la familia de uno a alguien que es hijo de otro. Eso es adoptar. No todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Qué se nos enseñaba? Del amor benevolente. Por el amor benevolente las personas viven, por el amor benevolente disfrutan de lo que Dios da. También he escuchado un término, gracia común. Por la gracia común las personas pueden vivir, pueden desenvolverse, pueden tener lo necesario para sus vidas. Dios da a su creación para sus necesidades. Por eso el ser humano no regenerado necesita esta adopción. ¿Qué es adoptar? E incorporar a la familia a alguien que es hijo de otro. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Juan 8:44, si quieres lo anota.
Gracias a Dios, hermanos, hemos sido adoptados. Gracias a Dios por este amor complaciente. Y a los últimos 2 versos, ¿a qué hora subí al púlpito? No recuerdo. ¿Estamos bien en la hora, no? ¿Sí? Ya. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Tenemos, hermanos, acceso a la misma intimidad con Dios, a la misma intimidad que tuvo el Hijo. Acceso directo. Somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay otra forma, hermanos. El Espíritu Santo, el que te convence, el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo, el que guía a toda verdad. Y este término, Abba Padre, ya hemos sido enseñados, pero bueno, en realidad es un término de la cultura de la época que era un término de afecto, de mucha cercanía de un niño a su padre. Y eso es lo que podemos, y eso es lo que tenemos, hermanos. En la intimidad que tenemos con Dios podemos decir, Abba Padre, podemos decir, amado Papito. Así como Cristo también lo utilizó estando en la cruz. Y clamar es un signo de certeza y confianza inquebrantable. Clamar es un signo de certeza y de confianza inquebrantable. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Los hijos nunca son esclavos y los esclavos nunca son hijos, como lo muestra en la situación del hijo pródigo. Él quería volver a la casa de su padre como esclavo, quería volver a trabajar, quería volver a hacer los quehaceres de ahí, pero su padre no se lo permitió. Y si hijo, también heredero. Como lo dije, aquí hay una hermosa progresión. Primero somos liberados de la esclavitud, entonces somos declarados hijos y adoptados en la familia de Dios. Entonces, como hijos, nos convertimos en herederos. Insisto, sin aportar nada a lo heredado, como lo veíamos al principio. Aquí Pablo dice, herederos de Dios por medios de Cristo, hermano. Aquí queda claro lo que heredamos. Herederos de Dios por medio de Cristo. Para algunos quizás, no digo que en la iglesia, la herencia puede ser no muy valorada, pero para los que estamos y los que somos de Cristo, los que realmente amamos a Dios,
Es la mejor herencia que podemos recibir. Es la mejor herencia. El estar con Él en lo eterno. Todo por los méritos de Cristo, hermano, por medio de Cristo. Nuestra liberación de la esclavitud, nuestra condición de hijos, el Espíritu de Jesús en nuestros corazones y nuestra condición de herederos de Dios son todos los derechos de nacimiento que se nos ha dado en Jesús. Todo eso lo recibimos por medio de Cristo. Para finalizar, las últimas palabras, en nuestra vida cristiana, que Dios nos ayude a vivir y a disfrutar en esto. Que nuestros pensamientos, hermanos, sean guiados a esto, a lo que somos, a lo que hemos heredado, a lo que Dios es y lo que Dios hace en su iglesia. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por ser tus hijos. Damos gracias, mi Dios, por tus promesas. Damos gracias, Padre, por los beneficios y también damos gracias por lo heredado. Gracias porque en el tiempo perfecto, en el tiempo que usted estipuló, envió a su Hijo para que podamos ser redimidos, para que podamos ser adoptados, para que podamos ser herederos de Dios. Gracias, mi Dios, por su palabra, gracias por las verdades que vemos en ella y gracias, Padre, por mostrarnos su verdad y por el Espíritu Santo también que mora en nuestros corazones y que nos guía a toda verdad. Gracias, mi Dios, pedimos de su ayuda, mi Dios, para glorificarlo en nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mis hermanos.